Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al Museo Municipal de Valdepeñas. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí esta tarde en la inauguración de Bandoleros y su entorno de Daniel de Campos y por no solo asistir a la inauguración, sino también por arropar a nuestro artista. Doy la bienvenida al alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, a la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa, y, por supuesto, a nuestro querido Daniel de Campos. Podríamos estar hablando toda la tarde de Daniel de Campos y de lo que supone la persona y el artista para Valdepeñas. Es hijo adoptivo de nuestra localidad, fundador de los talleres de artes plásticas en el año 87 que llevan su nombre, los talleres de artes plásticas Daniel de Campos, que han hecho que de ahí, de esos talleres, se formen tantos artistas y que hayan podido mostrar el talento que tenemos en Valdepeñas. Ha ganado diferentes premios, entre ellos pues en la Exposición Internacional de Artes Plásticas, y su obra pues trasciende las... Ahora creo que nos hemos pasado un poco. Bueno, su obra, como decía, trasciende hasta la barrera del sonido, trasciende fronteras y ha expuesto en muchísimos países, y su obra forma parte de diferentes colecciones. Yo creo que a la hora de hablar de la obra de Daniel de Campos podemos decir que ha conseguido algo que él siempre ha anhelado, y es escribir con colores, poder expresarse a través de los colores. Y aquí me recuerda un poco a nuestro artista también querido, a Gregorio Prieto, ¿no?, que también con el lápiz escribía poemas, ¿no?, hacía poesía, ¿no? El poeta Gregorio Prieto, el poeta de la línea. Daniel de Campos ha pasado por todas las etapas de la pintura, desde el realismo hasta casi podríamos hablar del arte abstracto. También en sus viajes a América, en su estancia a América, pues ha tenido un importante contacto con las vanguardias. Y en esta exposición de Bandoleros y su entorno, pues no pierde la esencia del color ni tampoco esa casi abstracción que podemos ver en los fondos de cada obra, pero vuelve al realismo en los bandoleros, en las figuras principales, para contarnos el día a día de los bandoleros. Muchísimas gracias, Daniel, por tu generosidad, por tener siempre presente, no solo en tu cabeza, sino también en tu corazón, siempre a Valdepeñas, tu generosidad por querer haber traído esta exposición que hoy está aquí en el Museo Municipal para que podamos disfrutar de ella, pero que va a viajar también a Casa de Vacas en Madrid, que va a viajar también al Museo de Córdoba, con lo cual para nosotros, sin lugar a dudas, es un privilegio. No solo tu trayectoria te avala, no solo podemos decir que eres un magnífico artista, sino todos los que te conocemos sabemos que eres una maravillosa persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu elogio. Buenas tardes, autoridades, señor, mi querido amigo don Jesús Martín, doña Teresa, consejera cultural de Castilla-La Mancha, doña Vanessa, teniente de Cultura, y, bueno, querida familia,
queridos compañeros y amigos, señoras y señores. A lo mejor no quiero extenderme. En mi estadía por Hispanoamérica se me quedaron grabadas sobre todo dos cosas. Una es los problemas sociales y la otra, la luz y el color. La luz y el color de la Guajira, la luz y el color de esa parte ecuatorial del planeta. Bueno, pues estos dos aspectos, junto con la libertad de creación, es lo que me ha llevado, bueno, pues a realizar este último trabajo, o esa, como ha dicho doña Vanessa, escritura con colores. Una libertad de creación que ha hecho que esté en diferentes movimientos muy distintos y muy distantes. Así estuve en el 1973 en Barcelona, en el Sereu des Quatre Gats, aquel Quatre Gats, 4 gatos que fundara un siglo antes Picasso y Nonel. En el 2004 estuve en Bogotá en un movimiento totalmente revolucionario o vanguardista con artistas sudamericanos y neoyorquinos. Se llama, la patafísica. En el 2006, en Santiago de Chile, en un movimiento en torno a la gráfica, Taller 99, para la enseñanza y difusión de todas las técnicas de grabado, algo que me llevó después, en el 2009, para la Embajada de España, realizar en Bogotá la primera exposición internacional del grabado con 26 países de todo el mundo. Y el último movimiento en que me he visto envuelto es en Centroamérica, concretamente en Nicaragua, que salió allí, el grupo Inmanti, en el cual durante muchos años he sido incluso el presidente de honor. Y lo que se trataba de rescatar era la cultura de ellos, la cultura aborigen, la cultura que ellos llaman de Centroamérica chorotega. Bueno, pues esta libertad de creación, el color y los problemas sociales, pues es lo que dije, ¿y por qué no trabajar sobre este tema? Un tema que si bien se trabajó en el siglo XIX, pero de una manera un poco diferente, porque me planteé, es decir, ¿qué son los bandoleros sin un problema social? Es decir, una serie de gentes que, bueno, quedan marginadas por diferentes causas. Bueno, la extrema pobreza, la injusticia político, social y cultural para unos, y además este movimiento de los bandoleros se da casi durante muchos siglos en la historia de España, pero sobre todo segunda mitad del XVIII, casi todo el XIX y los primeros decenios del siglo XX. Bueno, los bandoleros para unos fueron bandidos, pero para otros fueron libertadores. Quizá yo en esa dicotomía de bandido o libertador, o la generosidad con que la alababan sobre todo en el siglo XIX, esta pintura he hecho pues una ambigüedad que es trabajarlo entre la fantasía y la realidad. Pero sí he querido poner un hilo conductor que es la tragedia, la muerte. Casi todos ellos, incluso sin delitos de sangre muchos, murieron trágicamente. La importancia de este tema, fijaros que incluso hasta Víctor Hugo y muchos viajeros del siglo XIX dijeron algo así que nosotros los manchegos lo entendemos muy bien. Dice, una olla sin tocino sería tan insubstancial como hablar de una historia de España sin bandoleros. Esta exposición, si bien se va a recorrer diferentes sitios, como bien ha dicho, es decir, entre otros los primeros, la Casa de Vacas del Retiro, el Museo de Córdoba, yo quería que esta exposición fuese primero aquí, en Valdepeñas, por muchísimas cosas. Primero porque, créanme, Valdepeñas es un hito cultural en Castilla-La Mancha. Además, por donde he ido, por diferentes países, he tratado de llevar nuestra tierra, tanto en exposiciones por diferentes países, como en foros culturales y académicos. Y el segundo aspecto por el que quería que fuera aquí es que, se lo dije a un buen amigo, a don Javier Pérez, quería que fuese como un homenaje, como una despedida a su gestión cultural. Hace ya un tiempo, 41 años, que le conocí. Yo preparaba la Semana Cultural del Instituto Bernardo Balbuena. Tuve una llamada del entonces alcalde, don Esteban López Vega.
en el que simplemente me decía, tienes que conocer a Javier, puede hacer muchas cosas por la cultura, y realmente hicimos. En el instituto, a los pocos meses, fuimos a Ciudad Real, gracias a sus contactos, y trajimos una magnífica exposición que nos cedió el director, me parece que era don Alfonso Caballero, de piezas de Roma. Se expusieron en el instituto. No solo se expusieron, sino que dieron conferencias, tanto él como Julián, sobre la vida y la cultura de Roma. Aquello supuso, créanme, un gran impacto, no solo para los que fuimos o profesores, sino sobre todo para nuestros alumnos, ver allí en su propio instituto algo que nunca habían visto en un museo. No crean ustedes que el Cerro de las Cabezas en aquel entonces era lo que hoy es. Y al poco tiempo se puso, como había dicho, en marcha los talleres. Unos talleres que, bueno, pues sirvió como punto de partida, como enseñanza en disciplinas como dibujo, pintura y grabado para muchos valdepeñeros. Muchos de ellos hicieron bellas artes y son magníficos profesores. Varios de ellos han obtenido importantes reconocimientos, tanto en dibujo, en pintura, como recientemente en grabado. Y por último, termino, he puesto unas letras como recuerdo a un buen amigo, chileno, también hace ya un tiempo que lo conocí, 45 años, una persona universal, humanista, filósofo, escritor, y que él quería venir cuando expusiera a esta exposición. Él tenía conocimiento de lo que yo hacía, se lo mandaba por correo, y simplemente decir como persona que él me decía, en su acento, dice, nosotros no somos amigos, dice, somos hermanos entre dos continentes. Termino agradeciendo la presencia de todos ustedes. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. No caeré en la pedantería de hablar de la exposición, esa que la juzguen sus ojos, pero estoy feliz de estar aquí para darle de nuevo la bienvenida a su casa a Daniel de Campos. De todo lo que se ha dicho anteriormente sobre la singladura y la idiosincrasia de las bellas artes con Valdepeñas, eso es obvio que no es solamente, que también, un logro de los que aquí estamos, porque algo hemos hecho. No me refiero a los políticos, que normalmente tendemos a hacer cosas mal. Me refiero a la ciudadanía en general. Pero, sin lugar a dudas, una parte de la singladura de los últimos 4 lustros que han dado, como bien ha dicho Daniel, una panoplia de pintores y de profesores en Bellas Artes, eso no hubiera sido posible si no se hubiera puesto en marcha, no hubiera puesto él en marcha en su momento lo que con toda justicia sigue llevando su nombre, que son los talleres de artes plásticas Daniel de Campos. Así es que bienvenido a casa de nuevo, como el hijo pródigo, después de un periplo que has resumido, pero que son muchos años, sobre todo con la hermana América o los países sudamericanos, porque los del norte nos están saliendo un poquito ranas. El problema del mundo anglosajón, que no llegaron a tiempo y leyeron mal a Lutero. Pero, en fin, quitando esto, que están a tiempo de arrepentirse, porque arrepentiros los quiere Dios, yo creo que sin lugar a dudas en la historia de los pintores de Valdepeñas, Daniel de Campos, que es hijo adoptivo, porque no nació aquí, pero que sin lugar a dudas va a incorporarse a la ya no pequeña lista. Por otro lado, reflexionando sobre la temática de la exposición, yo creo que hace ya 10 años o algo así, Daniel tiene una casa que ha empezado a pintar frescos y empezó sobre la temática del 2 de mayo y de ahí le vendrá el mundo del bandolero. Y para un país, en este caso como España, que no tuvo una revolución como la francesa que guillotinara cuellos reales, ni desde luego tuvo movimientos sombreros singulares como lo tuvo la actual Alemania después de la reunificación con Bismarck, o no tuvo revolucionarios como la unificación de Italia a través de Cavour.
realmente no hemos tenido un movimiento obrero revolucionario que luchara contra lo que quedaba de la aristocracia del XIX y la ambiciosa e inculta burguesía del XVIII, pero teníamos bandoleros, que sin lugar a dudas eran los parmisanos de la ciudadanía, que lógicamente luchaban por sobrevivir, pero en esa lucha por sobrevivir estaban también poniendo el acento de las injusticias sociales, que todas acaban en drama. Los cuadros que aquí verán, todos tienen un drama, ¿no? Por lo tanto, como testimonio y homenaje a quienes murieron anónimamente intentando, imaginándose en un mundo mejor para todos, un mundo mejor para sus familias, está bien que hayas vuelto, porque ya dijo Paco Nieva que los románticos dolor y lo clásico doctor. Y oyéndote, se te ha puesto una cara de doctor catedrático espectacular y has vuelto a lo clásico que es doctor, después de pasar por romántico dolor. Disfruten de la exposición. Daniel, muchas gracias. Gracias por lo que has hecho por Valdepeñas. Gracias por traernos parte de tu trabajo aquí. Y como siempre digo, en este caso con toda justicia, no te voy a decir ni te voy a dar la bienvenida, porque a nadie se le saluda cuando llega a su casa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas, y la verdad es que es un verdadero placer siempre venir a Valdepeñas, pero para inaugurar en una exposición como esta todavía es mucho más placentero. Lo decía muy bien Daniel del Campo, Valdepeñas es un referente cultural no solamente en la provincia, sino en la región, y yo diría, sin ánimo a exagerar, aunque los manchegos somos mucho de exagerar, ¿no?, pero yo diría que es un referente a nivel nacional. Y también lo decía el alcalde, yo creo que estos últimos 40 años se ha hecho un trabajo muy, muy importante para que así sea, y que han sido 4 o 5 generaciones los que, principalmente desde llegada a la democracia, han conseguido que Valdepeñas sea ese referente. Y Daniel del Campo también ha hecho mucho para ello. A mí la pintura de Daniel del Campo me impresiona, y me impresiona sobre todo esa mezcla de color, esos colores, esos paisajes, esos cielos maravillosos con esas luces que a veces recuerdan días nublados y que vienen de alguna manera a demostrar el tiempo tan tenebroso que en algún momento vivieron, yo creo que estos personajes tan interesantes de la historia de España, que estuvieron también, como decía Daniel, a lo largo de toda la historia, pero que lo que nos ha llegado principalmente procede del siglo XIX. Mucho tuvo que ver también en esto la invasión napoleónica, para que muchos de esos soldados que pelearon en su momento al final acabaran siendo también bandoleros cuando acabaron la guerra. Yo creo que también, aparte de la parte pintórica de Daniel del Campo, a mí me gustaría resaltar también su parte, yo creo que de catedrático, su parte de docente. Y creo que me temo que muchas de las personas que están hoy aquí acompañándonos en esta inauguración son antiguos alumnos, son personas, hombres y mujeres, que han aprendido la belleza del arte plástico a partir de sus enseñanzas, de sus palabras y de sus recomendaciones. Así que quiero agradecerte, Daniel, también por esa parte tan importante que has hecho para que, y lo decía también el alcalde, pues nuevos pintores, pintoras, nuevos críticos y críticas, o simplemente aficionados y enamorados del arte, bueno, pues hayan salido y se hayan formado precisamente en esos talleres que vosotros creasteis, y que, bueno, pues yo creo que en reconocimiento a esa labor llevan tu nombre. Y bueno, pues también dentro de las figuras de estos bandoleros, creo que todos los países necesitan, o todas las sociedades necesitan un Robin Hood, ¿no? Alguien que peleara, que luchara por la justicia, por los pobres y demás. Bueno, pues yo creo que de alguna manera en la literatura, el cine, las series de televisión, quien nos recuerda esa serie maravillosa de los bandoleros, bueno, pues nos hicieron creer en algún momento, y seguramente alguno de ellos también lo fue, esos Robin Hood que robaban a los ricos para darle a los pobres, y como decía también el alcalde, principalmente los más pobres, que eran sus familias, que en esa transhumancia
que hacían huyendo de las fuerzas de seguridad en aquel momento, bueno, pues iban recorriendo este país y muchos de ellos recorrieron este territorio de La Mancha, este territorio inmenso con muchas zonas despobladas, que es donde a ellos les gustaba hacer sus actuaciones. Así que yo encantada de estar aquí, enamorada de la historia que nos cuenta Daniel a través de sus pinceles y de las pinturas. Y bueno, pues que disfruten de esta exposición a la que me ha invitado a venir sin duda el Ayuntamiento de Valdepeñas, y yo espero y deseo que a través de esos cuadros pues veamos correr por estos territorios a los paulinos, que eran de San Carlos del Valle, a el Josico, que era de Bolaños de Calatrava, o a el Castrolas, que era de Villarrubia de los Ojos y que hacía sus robos y sus faenas en la zona de Consuegra y la parte manchega de Toledo. Creo que hoy reviven esos personajes y hoy los tenemos aquí gracias a la pintura de Daniel del Campo. Muchas gracias.